Ok, buenas noches chicos. La clase de hoy va a ser la de garantías individuales en la Constitución mexicana. Ok, entonces, ya hemos visto en repetidas ocasiones lo que son las garantías individuales. Ahora en esta clase vamos a empezar a ver lo que son las mismas garantías individuales y esos derechos humanos, pero ya como los visualiza la Constitución mexicana y por su división, cómo las clasifica y cómo están divididas y subdivididas. Ya nos vamos a enfocar en ciertas características que son las que nos van a estar dando esa orientación y esa especialización en cada una de esas garantías individuales, ¿ok? Entonces, el objetivo de esta clase es analizar las garantías individuales como mecanismo de protección de los derechos humanos. Se ha manejado a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, siempre ha habido una confusión y se cree o se ha creído que las garantías individuales son lo mismo que los derechos humanos. En cierta parte, sí, pero no es la esencia, ¿sale? Entonces vamos a ir viendo todo esto y al final de la clase o al final de la presentación vamos a ver un cuadro comparativo de qué es una garantía y qué es un derecho. Vamos a empezar a ver esta diferencia y esta pequeña confusión que hay. A través del tiempo, a través de la historia, ha ido evolucionando y se ha dado un concepto de lo que es la garantía individual. Entonces, en México, las garantías individuales se originan desde la lucha por la independencia, evolucionando en la Constitución de 1824, 1857 y la que actualmente está vigente, que es la de 1917. A esta última Constitución de 1917 se le han venido haciendo a la par una serie de reformas que se ha ido actualizando, se han ido derogando o abrogando ciertos artículos o ciertos párrafos, mejor dicho, así como fracciones. Se han ido derogando o se han ido abrogando y se han adaptado nuevas características. Las garantías en la Constitución de 1857, esa Constitución por primera vez incluye lo que es el derecho a la libre expresión, al culto y a la imprenta. Ya aquí cada quien podía hacer lo que quisiera, expresarse como de la forma que quisiera, siempre y cuando no dañara a un tercero. Podía profesar la religión que mejor le pareciera. En este caso, pues no había, en esos años no había otra religión que no fuera la cristiana. Entonces, pero se tenía esa libertad de culto. Y la libertad de imprenta es cuando ya empiezan a ver las primeras imprentas y se empiezan a imprimir los primeros periódicos, las primeras folletos, las primeras revistas, incluso los primeros volantes donde se hacía difusión de ciertas cosas. La de 1917. La de 1917, esta constitución ya incorpora lo que son los derechos individuales, los derechos de cada una de las personas, así como los derechos sociales, como educación, trabajo y salud. En esta Constitución, en su primer parte o en su primer apartado, más bien en su primera aparición, en su primer publicación, ya teníamos estos derechos, ya se veían como derechos individuales, los cuales iban a garantizar el completo y adecuado desarrollo de todas las personas a través de toda su evolución, donde le está dando derecho a la educación, le está dando la libertad de trabajo y que tenga ese acceso a esos sistemas de salud. Eso es en el marco histórico. Ya entrando en lo que es el concepto y la naturaleza jurídica de cada una de estas garantías, tenemos que entonces una garantía individual va a ser
Son aquellos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, que su finalidad es proteger al ciudadano frente a las actuaciones o frente a los hechos arbitrarios en los que puede incurrir el Estado. Llámese lo que se llame, policías, procuración de justicia, las mismas dependencias de trámites administrativos, registro civil, todo lo que corresponde al Estado, ya sea el Estado mexicano o individualmente cada uno de los estados. Garantiza la libertad, seguridad y derechos esenciales. Son medios jurídicos para salvaguardar los derechos humanos, obligando al Estado a respetarlo. Entonces, desde aquí ya estamos viendo una ligera diferencia entre lo que es un derecho humano y lo que es una garantía individual. Son las garantías individuales, las vamos a conocer a partir de ahorita como medios jurídicos. Definición. Las garantías individuales son medidas de protección jerárquica que aseguran el ejercicio de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Entonces, vámonos a ir por partes. Garantías individuales son, lo que habíamos dicho, medios jurídicos. Medidas de protección jurídica para asegurar el ejercicio de los derechos humanos. Medios de protección jurídica. Van a ser todas estas leyes, todos estos sistemas jurídicos que tenemos para proteger una o ciertas cosas de características especiales. Aquí en esta característica especial es el derecho humano. Todos los derechos humanos inherentes a la persona van a ser protegidos o van a ser resguardados por estas medidas de protección o estos medios jurídicos de protección. Pero van a ser a protegerme a mí para obligar al Estado para que me haga ese cumplimiento, para que ellos tengan esa obligación de ser un ente garante de estos derechos. Su naturaleza son derechos subjetivos, es decir, derechos que los individuos tienen frente al Estado para exigir su respeto y cumplimiento. Al hablar de que son derechos subjetivos, es de que existen en un papel y existen inherentes a la personalidad del individuo. No son como un lápiz, no son como un libro, no son tangibles, no son objetivos. Entonces, desde aquí estamos dando esa categoría de subjetivos. Tienen esa subjetividad de que pueden. Aquí es de que pueden y existen, no es de que pueden o deben existir. Aquí pueden y existen porque están plasmados en un documento, están plasmados en una ley que los garantiza ese cumplimiento. Aunque no sean físicos, tenemos plasmados de que son y se deben respetar. Su carácter son fundamentales, lo que significa que son inherentes a la naturaleza humana y no pueden ser violados. Entonces, su carácter es fundamental a la naturaleza humana y no son violables o son inviolables. Entonces, aquí ya estamos viendo estas características que tienen cada uno de estos derechos humanos o de estas garantías individuales, que son inherentes a esa naturaleza y por lo tanto son inviolables. La naturaleza jurídica de estas garantías nos dice que como derechos fundamentales, lo que significa que son inherentes a la persona y no pueden ser privados sin causa justificada. Lo que veníamos comentando, la persona está privada de la libertad, se le va a restringir o va a tener una restricción de ciertos derechos humanos y ciertas garantías individuales por el simple hecho de estar compurgando o estar cumpliendo con una sentencia o con una sanción punitiva de un delito. Pero no se les van a anular, no se les van a, no van a ser privados de esos derechos. Simplemente son limitados por una causa justificada.
Entonces, a pesar de que son inherentes a esa naturaleza, sí están siendo limitados, sí están siendo restringidos en una cierta parte, pero no están siendo privados en su totalidad. Entonces, al ser fundamentales a la naturaleza o inherentes a la naturaleza humana, se deben respetar, pero como tienen esa característica de que si tú estás cometiendo o cometiste algún delito y estás siendo procesado por ese, entonces te voy a restringir ciertas garantías que corresponden a si estás en libertad, que son las que no se te pueden otorgar porque estás recluido en una institución penitenciaria. Son obligaciones del Estado. Entonces, al estar obligado el Estado, se tiene que respetar y garantizar. El Estado como máxima autoridad o como ente supremo de de esas garantías, tiene que velar porque cada una, todas y cada una de las personas sean esos garantes, sean esos entes que estén obligados a garantizar y a respetar o que sean respetados todos estos derechos individuales, todas estas garantías individuales. Por ningún motivo el Estado se va a desentender. Y si se desentiende, entonces lo que tenemos que hacer es nosotros exigir esa, ese respeto y esa garantía de que se me cumplan, como a través de los órganos internos de control o a través de las quejas interpuestas ante las comisiones estatales o nacionales de derechos humanos. El Estado no puede estar por ningún motivo ajeno a esta falta, ni puede permitir que sean violentados estos derechos. Ellos siempre tienen que estar en una constante vela de que estos derechos sean respetados. Medios de protección. Las garantías individuales son mecanismos de protección jurídica que permiten a los ciudadanos reclamar la violación de sus derechos. Entonces, estos medios de protección van a ser todos estos mecanismos jurídicos con los que se cuentan. Me violaste mis derechos, entonces yo tengo derecho a presentar, si es una autoridad, yo tengo derecho a presentar una denuncia por esta violación. ¿Qué tipo de violación fue? ¿Sabes qué? Pues me echaron de mi casa, llegó la autoridad y me echó de mi casa sin una orden y sin una razón aparente. Solo llegó con otra persona, me dijo que él es el dueño, la autoridad se metió, me sacó, cambiaron chapas. Entonces ahí estamos viendo una violación a una garantía y a un derecho humano. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces yo voy a ir a interponer mi denuncia por ese despojo de mi inmueble y argumentando que la autoridad, ya sea municipal, estatal o incluso hasta la misma Procuraduría, cualquier autoridad que haya intervenido, voy a tomar nota de qué autoridades y sobre ellos voy a poner esa denuncia. Voy a exigir que ese mecanismo de protección jurídica reclame a esa autoridad que se me restituya mis derechos y se me vuelva a regresar mi propiedad, a que el Estado sancione y restituya esa violación a esos derechos humanos. El amparo es una garantía que tenemos todos los mexicanos. Hubo una modificación a a la ley de amparo, pero todos los mexicanos tenemos derecho a a solicitar esa garantía constitucional. Cuando veamos en la siguiente clase que vamos a ver amparos, vamos a ver estas modificaciones que hubo en torno a esta ley. Entonces, como mecanismo jurídico, nosotros tenemos ese derecho a solicitar que si la autoridad estatal no hace válido o no me atiende mi queja, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir al Tribunal de lo Administrativo o a lo que vienen siendo las Cortes Federales y yo voy a solicitar ese recurso de amparo, voy a interponer ese amparo contra la autoridad tal por la violación de estos derechos o de estas garantías, porque me siento vulnerado en mi persona y en mi ser.
Entonces voy a solicitar, le voy a decir, autoridad o gobierno federal. ¿Sabes qué? Gobierno estatal, a través de su policía municipal o a través de su policía del estado, me hicieron una persecución inquisitiva, deteniendo mi vehículo, siendo detenido mi vehículo por 5 o 6 patrullas, bajándose todos, armas en mano, encañonándome. Me bajaron con lujo de violencia sin explicarme ningún motivo por el cual me estaban haciendo esta detención o esta retención. Revisaron mi vehículo aluciendo que yo traía drogas en el interior de mi vehículo. Me detienen, de 24 horas me dejan ir sin darme explicación y continúa mi proceso, pero mi vehículo ya no me lo regresaron. Entonces yo estoy solicitando la devolución y me dicen que fue materia de un hecho delictivo, sin justificarme el por qué mi detención o justificarme qué delito es el que se está imputando o qué delito es el que se está tratando de vincular a mi persona. Entonces, la autoridad, en este caso el Tribunal de lo Administrativo, va a solicitar a esa autoridad estatal, a esa policía estatal, le va a solicitar que informe el motivo de la detención, qué elementos y qué unidades participaron en esa detención y ante qué autoridad se puso a disposición. Va a solicitar de igual manera el registro de la detención de esa persona ante el Registro Nacional de Detenidos y le va a solicitar a la Procuraduría de Justicia o a la Fiscalía de cada uno de los estados en este caso, la Fiscalía del Estado de Jalisco, le va a solicitar registro de su ingreso y su puesta a disposición inmediata ante un juez de control. Y después le va a decir al juez de control, a ver, dame tu resolución o por qué salió libre en 24 horas. Entonces, todo esto, una vez que el juez en materia de amparo, conozca todas estas actuaciones, las analice y haga su síntesis y haga su revisión correspondiente o su revisión al hecho, él va a determinar si lo que está plasmado o lo que le plasmó la autoridad y en relación a los hechos lo convence, entonces le va a negar el amparo a la persona. Pero si no lo convence, le va a decir, ¿sabes qué? Esto no me convence. No es o no da al lugar a la múltiple violación de derechos que tú cometiste. Entonces, le otorgo al amparo a esta persona y te, conmi- te, co- te conmino a que te abstengas de cualquier tipo de acto realizado hacia la persona, que hagas debidamente tu investigación y no liberes orden de aprehensión ante tu nula investigación sobre él. En caso de que lo hagas, te vas a hacer acreedor a esto. Yo como persona afectada de estos derechos, la autoridad en materia de amparo me va a entregar una copia y de igual manera le va a enviar una copia física y digital a cada uno de los intervinientes y les va a solicitar que en un plazo no mayor a 24, 48 horas le contesten de enterados y publiquen dentro de sus páginas internas, así como dentro de sus muros donde publican todos estos edictos, todos estos amparos, se haga la publicación para que cualquier autoridad que quiera intervenir o quiera llevar a cabo algo tenga el conocimiento y evite esas acciones, evite esos actos de molestia. Aseguran el debido proceso. Todas estas garantías lo que van a hacer es precisamente eso, que la persona tenga acceso de manera correcta, precisa, pronta y expedita a un proceso legal, a un debido proceso. Si fue en verdad, él cometió el delito o cometió esa falta o esa sanción, entonces estos derechos, estas garantías, lo que van a hacer es asegurarle un debido proceso y que tenga acceso a los abogados, que tenga acceso a toda esa carpeta de investigación, a toda esa información que existe en su contra y que lo están vinculando a un proceso para
que se lleve el proceso de manera correcta. Si hay alguna violación durante este proceso, durante estos actos de investigación, entonces estos mismos derechos van a garantizar que su libertad sea inmediata debido a una violación arbitraria o una violación indebida a estos derechos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la policía hace la detención de una persona por X causa. Le encontró un arma de fuego, lo puso a disposición y lo llevan ante un juez de control. A la hora que el juez revisa la carpeta de investigación, la ve y decreta la inmediata libertad por control de detención, porque no fue una detención legal o meramente legal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, el policía no hizo su trabajo correcto. Ok, el policía no hizo su trabajo correcto, pero si el Ministerio Público hubiera hecho un análisis de lo que le estaba diciendo el policía y él le hubiera dicho, ¿sabes qué? Permíteme, esto está mal hecho. A ver, ¿sabes qué? Lo que pasa muy comúnmente con todos los policías. Iba circulando yo por la calle Juan de la Barrera, a la altura de Periférico Sur, cuando al paso de la unidad, aproximadamente a 10 metros de distancia, veo una persona que volteaba constantemente hacia la unidad oficial y en una actitud evasiva comienza a caminar de manera apresurada, volteando constantemente hacia atrás y viendo su reloj. Por lo cual nosotros emprendimos la persecución, deteniéndolo metros adelante y solicitándole una revisión precautoria, localizándole en la bolsa delantera derecha de su pantalón una bolsa, varias bolsas con polvo blanco con las características de la cocaína. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ok, entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Ministerio Público cuando le llega esa carpeta o le llega ese informe policial homologado? Él lo va a empezar a checar. Al checarlo va a ver la revisión. A ver, ¿sabes qué? Va a ver la narrativa, perdón. Va a ver la narrativa de hechos y le va a decir, a ver, policía, para empezar, ¿a qué horas fue esto? Porque no me la estás poniendo horario. Fue a las 12:30 de la noche, a las 00:30. Ok, 00:30. Perfecto. Lo empieza él a hacer la judicialización de la carpeta y lo deriva. Cuando llega con el juez, lo revisa y cita y fija fecha para la audiencia inmediatamente. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, al juez de control le hacen saber el hecho a la 1 de la mañana. ¿Sabes qué? 8 de la mañana aquí quiero los elementos apresores al Ministerio Público y se va a hacer la audiencia de control de detención. Y empiezo a checar la carpeta. Empiezo a checar los actos de investigación que la integran. Ok. Hago mi anotación. 00:30 del día martes, 13 de mayo. Ok. Hago mi anotación. Juan de la Barrera y Periférico. Ok. Juan de la Barrera y Periférico. Entonces, él está diciendo que va circulando por Juan de la Barrera. Entonces lo avista por Periférico. Da la vuelta y lo alcanza. Ok. Pero aquí me dice que lo avista a 20 metros y metros adelante. ¿Qué tantos metros adelante lo detuvo? Actitud evasiva y voltea constantemente hacia atrás y voltea a ver su reloj. Ok, perfecto. Con esos elementos. Y le anexo. Bolsa delantera derecha, envoltorios con polvo blanco con características de la cocaína. Ok, con eso. Con esos elementos yo ya tengo para decirle al policía primer respondiente. A ver, agente, a ver, policía, usted hizo la detención. Ok, entonces usted es elemento aprensor. Sí, ok, perfecto. Dígame, lo estoy viendo que utiliza lentes. ¿Los lentes para qué los utilizan? ¿Ver de lejos o ver de cerca? No, pues los utilizo para ver de cerca. Ok, entonces ve bien de lejos. Sí, perfectamente. Ok. A 20 metros, el día que sucedieron los hechos, que sucedió la detención, ¿usted traía puestos sus lentes?
Por supuesto, nunca me los quito. Ok, estamos exhibiendo una contradicción. Ok, nunca me los quito. Perfecto. ¿Cómo supo que eran exactamente 20 metros? Ahora, del punto de donde usted lo ve, cuando da la vuelta, ¿cuántos metros adelante lo detiene? Porque dice metros adelante. En el lugar, ¿había alumbrado público? ¿Había buena iluminación o no? Pues la iluminación era escasa porque había una lámpara sí, dos, tres no, y otra sí. Ok. Entonces, el mismo policía en su declaración le está dando elementos al juez para decretar de ilegal esa detención. ¿Por qué? Primero, le dijo que nunca se quita los lentes, pero los necesita solo para ver de lejos. Desde ahí ya tenemos un error. Él está manejando una medida exacta, 20 metros. ¿Cómo supo que eran 20 metros? Lo persigue y metros adelante. ¿Qué tantos metros? El que una persona esté volteando constantemente hacia atrás y camine a prisa, no quiere decir que es una actitud evasiva ante una autoridad. Ellos lo asumen porque, mira, nos vio y empezó a caminar. Pero ¿cómo sabe si estaba viendo a ver si venía un camión? Que así iba a trabajar y estaba viendo la hora, a ver si venía un taxi o venía alguien que estuviera esperando. Y pues empezó a caminar por lo mismo, pues no llegaba, empezó. Entonces, todos estos elementos son los que aseguran el debido proceso legal, son los que aseguran que no haya una violación arbitraria a esos derechos humanos. Entonces, esto es lo que nos garantizan precisamente estas garantías. Esto es lo que nos hacen valer el debido proceso. Que mi proceso, si yo tengo culpa, se lleve adecuadamente y si no tengo culpa, con mayor razón, se lleven de manera correcta. Entonces, las garantías las vamos a dividir en 4 grupos. El primero son las garantías de igualdad. Segundo, las de libertad. Tercero, las garantías de seguridad jurídica. Y el cuarto grupo son las garantías de seguridad social. ¿Ok? Dentro de estas garantías, vamos a ver lo que son las de igualdad, donde estas garantías de igualdad nos dice el artículo primero de la Constitución que todas personas gozarán de los derechos humanos. Queda prohibida toda discriminación por origen, sexo, edad, discapacidad, condición de salud, ya sea física o mental, religión, etcétera. Entonces, desde que hemos venido viendo y desde la clase pasada hemos visto esto. Hemos visto que todo por su simple hecho, por su simple naturaleza de haber nacido humano, vamos a tener derecho a todos estos artículos, a todas estas garantías, a todos estos derechos humanos. Y el artículo primero de nuestra Carta Magna nos lo está diciendo. Toda persona tiene derecho o toda persona gozará de los derechos humanos. Todos. No dice que estos sí, no dice que estos no. Las normas se interpretarán de la manera que más favorezca a las personas, ampliando el alcance de los derechos. ¿A qué nos referimos con este segundo párrafo? Precisamente al principio pro persona. En el artículo primero, en su segundo párrafo, nos dice que todas las normas se van a interpretar a mayor beneficio o se van a aplicar a la que mayor favorezca al individuo o a la persona para la protección de estos derechos. Y en su tercer párrafo, las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar todos y cada uno de los derechos humanos. Entonces, el artículo primero me va a hablar precisamente de eso, de los derechos humanos y el principio pro persona. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de violar los derechos de los demás. ¿Hasta dónde terminan mis derechos y empiezan los tuyos? Entonces, ahí es donde está esa ligera línea delgada que muchas veces violentamos, porque hay una frase muy dicha por mucha gente que tus derechos empiezan donde terminan los míos y donde terminan los tuyos para que empiecen los míos. Y está mal, porque mis derechos no van a empezar cuando los de alguien terminan. No, absolutamente está loco. Mis derechos van a empezar cuando los de él empezaron, cuando esa persona está haciendo ejercicio plenamente de sus derechos,
mis derechos están haciendo ejercicio de igual manera. Entonces, la autoridad tiene muchas veces, o hay muchos policías de lo que denominan ellos la vieja escuela, que traen esa frase muy hecha. Tus derechos empiezan donde los míos terminan. Y no, ya hay que empezar a quitarles esa mala costumbre o esa mala praxis a los policías. Y yo como ciudadano decirle, perfecto, pero tus derechos empiezan donde los míos empiezan y terminan donde los míos terminan. Entonces, tú eres tan humano como yo. Entonces, aquí no hay de que donde terminan los tuyos empiezan los míos. No, al contrario, la autoridad debe hacer, sobre todas las personas, debe anteponer los derechos de los demás. No es de que yo valgo más, no, tú como policía vales más, pero tú debes darle más valor a los derechos de los demás antes que los tuyos. Si bien es a la par, tú como autoridad estás obligado y eres garante de estos derechos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a darle un mayor valor a los de ellos para tú poderlos proteger. Promover, hacer campañas de el área de prevención del delito, se tiene que empezar a capacitar, se tiene que fletar, tiene que empezar a ponerse las pilas y empezar a capacitar tanto policías como a población en general de, mira, tus derechos son estos, pero así como tienes derechos, también tienes obligaciones. Y tus obligaciones van a ser que tú también debes respetar los derechos de los demás. Si quieres que se te respeten, respeta. Entonces, desde aquí vamos a empezar, que haya esa promoción, que haya ese respeto mutuo para proteger y garantizar. El artículo cuarto nos dice, nos habla de que la igualdad entre las personas, tanto el hombre como la mujer, son iguales, pero no en cargas laborales, no en cargas, o sea, son iguales ante la ley. Tan se le va a juzgar a una mujer por un robo como se le va a juzgar a un hombre. Se prohíbe la discriminación por género. Entonces, ya aquí nos habla, uno, igualdad ante la ley. Dos, discriminación de las personas. Entonces, si bien hay una serie de políticas de equidad de género, no se refiere a que aquí nosotros vamos a tratar al hombre y a la mujer por iguales. No, sí los vamos a tratar por iguales, pero ante la ley. No de que, pues si yo le friego, friégale igual. No, aquí vamos a tener que manejar esta igualdad con perspectiva de género, con equidad de género, mejor dicho. Tenemos que ver esa equidad. Igualdad es que todos tengan lo mismo. Equidad es darle a cada quien lo necesario, lo mínimo necesario para que se apoye o para que se sustente. Nos habla de que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud y el Estado deberá proveer esos servicios. ¿A través de quién? Pues a través de precisamente de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, atendiendo esta obligación y atendiendo este derecho, es por lo que crea todos esos centros de salud que deben ser atención gratuita o con costos mínimos para esa recuperación o ese mantenimiento de las instituciones. Se reconoce el derecho a un entorno sano para el desarrollo y el bienestar. Que la persona se desarrolle en un lugar óptimo donde él esté tranquilo, esté en paz y no esté sufriendo múltiples violaciones. Que sea un lugar ideal. En otra parte, el mismo artículo cuarto nos dice que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Por esto es que se ponen en varios puntos los comedores comunitarios. El DIF tiene muchos. Si yo no tengo acceso a una alimentación, puedo arrimarme a esos comedores comunitarios y ahí me van a dar precisamente ese acceso. No voy a encontrar mi coquita con unos sopecitos bien grasosos. No, voy a tener mi agua fresca y voy a tener una comida balanceada, unos huevos con jamón, unos frijolitos, o sea, a un alimento que nutra, no
un alimento o un alimento chatarra, que sea suficiente para satisfacerse, no para saciarse ni para atarragarse, no, suficiente. Una porción que a la persona le deje satisfecho y que sea de calidad, que no sea, ¿sabes qué? 50 gramitos de esto, 100 gramitos de esto, como si fuera un restaurante gourmet, que son probaditas. No, aquí no. El acceso al agua potable es un derecho humano y el Estado debe garantizarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el órgano que está destinado para solventar este derecho? CIAPA. ¿Cuál es el problema de CIAPA? Que debido a que hay mucho rezago en pago de cuotas o que hay mucho mala inversión de recursos, las tuberías de CIAPA son viejas, muchas ya resultan totalmente obsoletas, por lo cual este derecho no se garantiza al 100%. Tenemos colonias que tienen meses sin el vital líquido. Entonces, el artículo cuarto nos va a hablar de todos estos derechos. Y lo importante, el interés superior de la niñez, que es los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. De este artículo cuarto, de este párrafo sexto, es de donde se deriva y nace la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la ley del interés superior de la niñez. Y ahí es de donde emanan precisamente de esta, de esta necesidad. Es de donde emanan todas esas leyes, de donde emana el sistema DIF Jalisco, parte de ahí, que es el sistema de desarrollo infantil, digo, del desarrollo integral de la familia. Entonces, de ahí es donde viene todo esto. Eso significa DIF, desarrollo integral de la familia. Ya en su artículo, continuando con las garantías de igualdad, nos dice que no se justifica, en el artículo 12, no se justificará la desigualdad otorgando privilegios en base al origen familiar, social o por posición económica de los individuos. Aquí nos está hablando de los tratos de nobleza. En México no habrá por ningún motivo, ni se tolerará esos tratos de nobleza o esos beneficios especiales a nadie. El artículo 13 nos habla de que están prohibidos todos los fueros. Este fue una reforma que hizo el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando quitan los fueros, porque antes todos tenían fuero, pero se tenía que tramitar un juicio de desafuero y tenía que estar de acuerdo a la mitad más uno de la Cámara de Diputados donde sí los autorizaban, pero resulta que la mayoría de la bancada era del mismo partido de a quien iban a desaforar, entonces nunca se daba ese desafuero o se daba ese quórum para poderlo desaforar. Entonces, a la letra del artículo 13 nos dice, se refiere a la prohibición de fueros. No pueden existir leyes o tribunales que actúen a favor o en contra de alguien. Todas las personas somos iguales ante la ley y ante los citados tribunales. Solo subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Entonces, los únicos que van a tener fuero van a ser los militares, pero no quiere decir que van a cometer delitos a como se le plazca, no. Este es el fuero de guerra. Si durante su estadía en una base militar, un militar comete un delito o falta a las reglas militares, entonces aquí se les va a desaforar y se les va a juzgar como cualquier otro ciudadano. En guerra, cuando México esté en guerra, entonces aquí sí van a tener precisamente ese fuero.
de guerra, los militares, donde van a poder cometer delitos. ¿Qué delitos? El homicidio, incursiones en propiedades privadas, pero por cuestiones de lo que se está viviendo, desapareciéndose, entonces tendrá que regresarse al estado anterior al que suscitó esta alteración. Hasta aquí tenemos lo que son las garantías de igualdad. Ahora vamos a comenzar con las garantías de libertad, que nos dice que van a proteger la expresión, movimiento, creencias, asociación, entre otras. Tenemos que la vamos a dividir en 3 grupos. Aparte de la división que hicimos, esta es una subdivisión. Las garantías de libertad la vamos a subdividir en 3 grupos. El primer grupo de ellos es las libertades de la persona. Persona como humano, persona física y persona social. Dentro de las libertades como persona humano, bueno, las libertades de seguridad, que es el derecho de petición, detención solo con orden judicial y derecho a una eficaz administración de justicia. Y la declaración de las garantías sociales, que es la educación, el régimen de propiedad y el aspecto laboral. Dentro de esas garantías de libertad de la persona, tenemos que está prohibida el artículo 1 en su párrafo 2 o 5, por ahí no recuerdo bien ahorita. Está prohibida la esclavitud en el terreno mexicano. En México va a ser prohibida la esclavitud y no se va a permitir. Si del extranjero, por ejemplo, viene, por poner un ejemplo, de Arabia Saudita, viene un jeque y viene con su séquito de esclavos, de sirvientes, al llegar a pisar terreno mexicano, pierden totalmente esa categoría y se convierten en personas libres y con protección de toda la ley. Como lo dice el himno nacional, no se necesita 2. Con una sola planta que pise el suelo mexicano, con eso ya adquirió totalmente todos los derechos. Aquí el himno mexicano dice que si el enemigo profanara con su planta tu suelo, entonces aquí es, si un esclavo posa una planta en suelo mexicano, entonces alcanzará todos los derechos que al mexicano, pero como humano le corresponden. Y uno de esos es abolir su esclavitud. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos. Nadie nos va a poder obligar a decirnos, tú debes tener 20 hijos, tú 5, no. O como se decía antes, no. Es que tú debes tener los hijos que Dios te quiera dar. Oh, perdóname, pero ahorita en la actualidad no está para tener los hijos que Dios me quiera dar. Entonces, atendiendo al artículo 4 mi mamá dice que yo debo tener, le dice a mi esposa que ella debe tener los hijos que Dios le quiera dar. No, permíteme, yo voy a tener los hijos de manera responsable que yo quiera tener y en el espacio que yo pueda, que yo quiera darles, porque para darles una mejor calidad de vida y darles lo necesario para su sano esparcimiento y su bienestar social, atendiendo a lo que nos decían el artículo 1 dentro de lo que es las garantías de igualdad. Entonces, a esto nos referimos. Yo voy a decidir cuántos y cada cuánto tiempo. Nadie me va a poder obligar, ni el Estado. El único país al que obliga a sus ciudadanos a que cuando como máximo pueden tener 2 hijos es China, pero porque es un país sobrepoblado y no hay dónde meterse, no hay dónde habitar. El artículo 5 nos dice
el reconocimiento de la libertad humana, la prohibición a trabajos forzados, la libertad de trabajo. Es la libertad de elegir cualquier profesión siempre y cuando sea lícita y el derecho de recibir la justa retribución por el trabajo efectuado. Entonces, el artículo quinto de nuestra Carta Magna nos dice precisamente esa libertad de profesión. Yo puedo ejercer el trabajo y la profesión que mejor me plazca siempre y cuando no dañe a un tercero. Pero también dice que yo por ese trabajo tengo que recibir una retribución económica y es un salario. Entonces, trato digno y no forzado y puedo elegir la profesión que a mí me plazca. El artículo sexto nos habla de la libertad de pensamiento, que toda libertad de pensamiento y creencias. Yo puedo pensar y decir lo que yo quiera sin molestar a terceros, sin dañar a terceros y sin que esto provoque un delito o alteren el orden público. El caso de las manifestaciones, muchas manifestaciones se salen de control precisamente atendiendo o malentendiendo este derecho. Que yo tengo libertad de expresión, sí, tienes libertad de expresión, pero tu libertad de expresión no te da derecho a que ataques la moral de las personas, a que destruyas o cometas vandalismo a los locales de otras personas que libremente están ejerciendo su artículo quinto, están ejerciendo libremente su trabajo, para que tú llegues y dañes su puesto, dañes su local. Entonces, no. Entonces ya estás, uno, cometiendo un delito que es vandalismo y dos, estás alterando el orden público. ¿Se les puede detener? Sí. ¿Por qué no lo hace la policía? ¿O por qué no hacen esas detenciones cuando hay destrucción en propiedad privada, cuando hay disturbios en orden público? Precisamente porque como esa marcha viene de un contexto social y de un contexto mediático muy grave, que es la violencia contra las mujeres. Entonces, si yo como autoridad atento o cometo o le doy cumplimiento, mejor dicho, a esos lineamientos de que el delito de vandalismo y destrucción de propiedad privada, yo la detengo y la pongo a disposición, ¿cuánta gente viene atrás que me voy a echar encima? ¿Cuánta gente es la que me va a responder a favor y cuántos en contra? ¿Y qué es lo que voy a ocasionar? Voy a ocasionar un conflicto social donde se van a cometer múltiples delitos asociados o derivados de el caso del policía de los policías de Jocotepec, donde tienen a una persona por no traer su cubrebocas cuando estábamos en época de pandemia, se lo llevan, en los videos grabados se ve que se lo llevan con lujo de violencia. Después, cuando lo sacan de los separos, ¿sabes qué? Pues empezó a convulsionarse, no sabemos por qué. Sale de los separos, se lo entregan a la familia y antes de que llegue a la familia, la persona cae. Lo trasladan a un hospital, está en coma, tanto tiempo, fallece. Entonces, derivado de qué falleció, se cree, o más bien, dentro de las investigaciones que realizó Fiscalía, se observaron que dentro de las celdas municipales hubo actos de agresión, hubo actos de violencia contra Giovanni. Entonces, derivado de estos golpes, ellos ven que está en la celda y empieza a convulsionar. ¿Qué es lo que hacen? Yo no quiero problemas. Lo saco a la calle y le digo a la familia, ¿sabes qué? Ya lo soltamos, vengan por él. Pero esta persona, dentro de su conciencia inconsciente, empieza a caminar, cae y cae inconsciente, cae en coma. Entonces, cuando lo trasladan, dura un tiempo y fallece, pero fallece derivado de los golpes, de la agresión que hizo la policía. Entonces, es un delito o su muerte se debió o se derivó a una violación de los derechos humanos. ¿Qué sucede? Que se hace una manifestación, se hace un disturbio sobre Palacio de Gobierno, donde la gente se está manifestando de forma pacífica, pero después llegó un grupo radical, desconozco de qué organización sean, encapuchados, empezaron a cometer actos vandálicos, quebraron vidrios de las patrullas, las prendieron, incluso de una unidad oficial, una persona extrae un arma de fuego larga, era una RX-160, pero la persona no pudo hacer las detonaciones porque esa arma traía el seguro.
Y al desconocer el funcionamiento del arma, la persona, ¿qué es lo que hace? Prendieron la patrulla, la avienta al interior de la patrulla. Entonces, estos disturbios se logran hacer detenciones derivado de eso, pero después de eso sale el grupo que yo soy 4, 5 y 6. El 4 fue la manifestación y cuando pasa lo de Giovanni, 5 y 6 son las manifestaciones subsecuentes y la detención y liberación. ¿Qué es lo que se hace? Pues optando o más bien decidiendo por el grado de vandalismo que se estaba haciendo y de que la policía era insuficiente para controlar esto, los dejan libres, los sueltan y no se les sanciona. Entonces, aquí es donde entra en contradicción. Si el Estado es el garante de que toda persona se exprese libremente, sí, pero siempre y cuando no ataque la moral o los derechos de terceros, porque empezaron a cometer vandalismos en los negocios aledaños y estaban cometiendo actos de rapiña en el 7-Eleven y en las tiendas que se encontraban ahí y estaban alterando el orden público. Si bien está obligado el Estado a garantizar a los demás ciudadanos esos derechos, pero ¿qué iba a consecuencia de qué? ¿Qué iba a suscitar? Entonces, ¿qué hago? Solicito, yo como gobierno, una mesa de diálogo donde yo entablo esta comunicación. Te los voy a dejar libres, pero te tienes que hacer tú responsable de que los que actuaron reparen el daño. Se llegó a una mediación y se reparó el 50% de los daños. Fue un acuerdo con los locatarios. Se cobró el seguro y 50-50 se hizo la reparación de este daño, pero porque eran temas muy mediáticos y derivados de violaciones de derechos humanos que la misma autoridad había hecho. Entonces, yo no puedo violar tus derechos y decirte, sabes que violaste los derechos de los demás, entonces por esa violación yo te detengo violando tus derechos. Entonces, tenía que haber un acuerdo y trabajar a la par. El artículo 7 nos habla de la libertad de escribir y publicar sobre cualquier tema. Nosotros vamos a tener derecho. Si yo quiero escribir un libro, lo voy a escribir. Si lo quiero publicar, lo voy a publicar. ¿De qué tema? De cualquier tema. Siempre y cuando no violente ni atente contra la paz social o contra la paz pública. También aquí hay uno de los principales fundamentos que tenemos para estar informados. Le da vista a los medios de comunicación, pero le dice a los medios de comunicación, tú vas a informar y vas a existir prensa escrita, radiofónica o televisora, pero tú tienes que informar de una manera veraz, que sea verdadera, que no te salgas de la tangente ni deformes esa información, que sea objetiva y libre de tus prejuicios o libre de tus subjeciones y que sea oportuna al momento. Si no es al momento, entonces una hora o 2 horas después o cierto tiempo después, pero que estés informando de una manera rápida, de una manera oportuna. Dice, así como la facultad de lograr el acceso a los mismos. Entonces, yo te los garantizo, tú vas a llevar estas características, estos requisitos, los vas a llevar de manera correcta y de manera veraz. Entonces, tienes acceso. ¿No lo vas a hacer? Entonces voy a entrar yo y voy a hacer tus restricciones por no cumplir con estos lineamientos. El artículo 9 nos habla de la libertad que tenemos todas las personas de asociarnos. ¿Con qué fines? Los que sean. De platicar, asociación deportiva, recreación, esparcimiento. Si quiero hacer un grupo pro derechos humanos, lo puede hacer, pero que sea interés en común, no que dentro de este grupo de pro derechos humanos, donde yo voy a hacer valer y que se hagan valer y respetar los derechos de los demás, haya 2, 3 personas que dentro del grupo estén cometiendo actos vandálicos protegidos o amparados ante una libre asociación y la libre expresión de los demás. Entonces, tiene que ser todo atendiendo estos principios. Lícito y pacífico.
qué es lo que sucedió cuando la cumbre iberoamericana? Que ese grupo que venía directo a cometer agresión, a cometer vandalismo. Entonces la policía resistió, aguantó lo más que pudo. Cuando empezaron a caer policías lesionados gravemente, quemados con ácidos, o que ya empezaron a jalonear policías, a estarlos golpeando, desnudarlos, hacer esa exhibición, esa exposición de los elementos, haciendo humillación, haciendo su bajamiento, que fue lo que dijo el gobierno hasta aquí. Yo te estoy respetando tus derechos, pero tú también respétalos. Si no vienes a eso, perfecto. Y se empezó a hacer detenciones, precisamente atendiendo lo del artículo anterior. No respetar derechos, daños a terceros y alteración del orden público y atentados contra la moral. Entonces, desde ahí ya vimos cómo el gobierno actuó para proteger los derechos de terceros, los derechos de sus policías y mantener una paz social. Entonces, aquí este artículo 9 nos dice, tú puedes hacer lo que quieras, puedes manifestarte, puedes expresarte, puedes asociarte, pero siempre y cuando esa asociación no sea delictuosa y no vayas a incurrir en actos ilícitos y de agresión. El artículo 10 nos dice que como mexicanos tenemos el derecho de poseer armas en nuestro domicilio para protegernos, para estar seguros y para una legítima defensa. Ok, pero debemos respetar los lineamientos. Este artículo 10 es el que da entrada a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y al reglamento de esa ley. Entonces, aquí es de donde se deriva. Sí, como mexicano puedes tener armas, un arma o dos armas en tu domicilio o las que la ley te permita, pero son para tu seguridad y legítima defensa. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces la gente las compra, sale a la calle y las trae fajadas o las trae escondidas. Ok, la ley te permite la posesión y lo dice bien claro. Vas a poseer armas en tu domicilio, nada más. Poseer, tenerlas en tu domicilio, no te está dando la portación. La portación es totalmente diferente. La portación es de que tú puedas traer tu arma para todos lados en todo el terreno mexicano, en todo el territorio mexicano. En México está prohibida la portación de armas. Única y exclusivamente se les permite esa portación a quienes policías preventivos, siempre y cuando se encuentren debidamente uniformados y acreditados. Y a las procuradurías de justicia, estos no están uniformados debido a sus funciones, pero sí deben tener una acreditación. ¿Vale? Entonces, no permite, el gobierno no permite, o la Sedena no permite la portación. Va a permitirles la posesión en su domicilio para su seguridad y legítima defensa. Para esto les piden una serie de evaluaciones. Primero, una serie de requisitos y evaluaciones. Dentro de estos requisitos, uno, que seas mexicano, mayor de edad, que tengas un modo honesto de vivir y que seas residente de manera permanente en alguno de los 32 estados y la capital y la Ciudad de México. Que acredites una evaluación psicológica, médica y que tengas conocimiento mínimo en el uso de las armas de fuego. Son 8 de una serie de requisitos que te solicita la Secretaría de la Defensa Nacional para otorgarte esa posesión de arma de fuego. Si lo acreditas y pasas este filtro, se te va a citar en un domicilio en la Ciudad de México, donde te van a decir, ¿sabes qué? Tienes permitido de aquí para acá de armas. ¿Ok? Tantos cartuchos, tantos cargadores y un arma. Y lo que tú compres es lo que te van a acreditar en el oficio de traslado, que es de tu casa
perdón, de la oficina de la Dirección de Armamento a tu domicilio. Es lo único que te va a permitir y tiene esa vigencia. Ok. ¿Qué armas te permite? Calibres abajo de 9 milímetros. 9 milímetros es exclusivo para las Fuerzas Armadas Permanentes y los cuerpos de reserva. Entonces, ¿qué es la legítima defensa? Para mi seguridad es para yo tenerlo en mi domicilio y que yo me sienta seguro de si alguien va a entrar o va a vulnerar mi domicilio, tener yo mi seguridad y proteger a mi familia. No dice para que le hagas frente y lo mates, no, es para tu seguridad y protección de tu familia. La legítima defensa es un tema muy delicado. Yo oigo ruidos en mi casa, yo duermo en una segunda planta, yo oigo ruidos en la planta baja. Bajo con cuidado y veo que hay una persona en el interior de mi domicilio. Ok, se arrojó mi arma y, a ver, párate, hijo de tu tal por cual, y que no sé qué. Se para, pero ve que el patio está abierto. Entonces lo que hace él es, se voltea, sale corriendo al patio y brinca una barda. Tú sacas, traes tu pistola en la mano, ya la traes lista, la agarras y tum, 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 tum. 5 impactos en la espalda. Cae. Ah, yo tenía derecho a dispararle, estaba en mi domicilio. Sí, pero tuviste un exceso de fuerza. No tuviste una legítima defensa. ¿Por qué? Porque le disparaste por la espalda. 2, le vaciaste el cargador en la espalda. Entonces era innecesario. De que lo ibas a matar, lo ibas a matar. Yo puedo hacer una detonación. Pum, le pego. Que por desgracia tuve la mala suerte que le pegué en la cabeza. Pues ni modo. Mala suerte para él. Cae en mi domicilio, pero fue un solo disparo, fue una legítima defensa. Se va a ver si fue por la espalda, ok, pero es que él trae un arma. Él traía un arma y primero me detonó o me apuntó, pues yo me dio miedo y pues yo disparé. O es que mira, iba a brincar a la casa de un lado para pelarse, pero en la casa de un lado vive una señora mayor y vive sola. Entonces yo como sabía, yo lo que hice fue quererlo asustar, yo le apunté al pie y le pegué en la cabeza. Entonces, ¿se le va a detener? Sí, mientras la investigación, pero no le van a poder asegurar el arma porque está el debido registro y está en su casa. Entonces, el arma no se le retira, se le retirará de momento para hacer las pruebas balísticas, pero la autoridad está obligada a entregarle un oficio en qué tiempo va a tenerla y en cuánto tiempo se le va a regresar, porque si existe ese registro. En caso de que no se la regresen, entonces yo doy vista a la Secretaría de la Defensa y le voy a decir, sabes que yo tengo un arma registrada contigo, sucedió este hecho y la autoridad ya no me la regresó. Me entregó este documento y no me lo regresó. ¿Qué va a hacer la Secretaría de la Defensa a través de la Dirección de Registro de Armamento y la Dirección General de Armamento? Le va a decir, a ver, autoridad, tienes tanto tiempo para devolver esa arma a su propietario original, debido a que está debidamente registrada y la persona acreditó todos sus requisitos para tenerla. De lo contrario, serás acreedor a estas sanciones, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos ampara el artículo 10 y es un artículo que le da nacimiento a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo y al reglamento de esa ley. El artículo 11 nos habla que toda persona tiene derecho a entrar y salir. Yo cometí un error hace dos clases. Yo les dije que era el artículo 16. No, lo reconozco, perdón, me equivoqué. Es el artículo 11 de la Constitución, el que nos habla de la libertad de tránsito, donde dice que ninguna persona se le pedirá un salvoconducto, un pasaporte o algún requisito para circular o vivir dentro del territorio nacional. Él puede entrar, puede salir de Guadalajara, irse al Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California y retornar. Y no va a necesitar ningún tipo de documento o salvoconducto que le diga, es que ¿sabes qué? Eres de Guadalajara, ocupamos tu pasaporte de Guadalajara para que vivas aquí en Ciudad de México. No, esto nos habla de esa libertad de tránsito, de que podemos circular por cualquier carretera del territorio nacional sin que se nos moleste. Ojo, eso no quiere decir que si nos vamos por las carreteras
de peaje por las carreteras de cuota, estamos exentos a pagar ese peaje, porque decimos, oh, el artículo 11 me ampara mi libertad de tránsito, así que con permiso, sí, te ampara la libertad de tránsito, pero alguien tiene que mantener, o de alguna manera se tienen que mantener esas carreteras, y como esas carreteras de cuota o de peaje no son ni del gobierno nacional, digo, no son ni del gobierno estatal, ni del gobierno federal, están concesionadas a un tercero, entonces este tercero tiene que cobrar esos peajes para poder mantener estas carreteras óptimas. El artículo 24 nos habla que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Es la libertad de culto, en pocas palabras. Las garantías de seguridad nos dice que aseguran que las personas no sean sometidas a procesos arbitrarios o a procesos indignos o injustos. Igual, si se fijan, todo nos marca el artículo primero, que es de ahí de donde emanan y se derivan todas mis garantías y todos mis derechos. Dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, y eso lo maneja en el artículo 29. Artículo 8. Es el mecanismo por medio del cual los particulares realizan toda clase de trámites frente a las autoridades y ponen en movimiento a los órganos del Estado, administrativo o judiciales. En materia política, solo los ciudadanos mexicanos pueden hacer uso de este derecho. Exacto. Estamos hablando del derecho de petición. Yo puedo exigirle y a realizar cualquier trámite a las autoridades para que se muevan, para que sean activos y a ver, tal autoridad me está violentando mis derechos, actívate, ponte a trabajar, haz que él deje de hacer esto y me pague o me restituya mis tratos dignos. Pero en materia política, si yo soy hondureño, radicado y con carta de naturalización en el territorio mexicano, en política yo no me puedo meter, porque eso es inherente y meramente único para los mexicanos. Nadie más puede hacer uso de este derecho. El artículo 14 nos va a hablar de algo muy importante, que es que ha sido a veces causa de múltiple violación de derechos humanos, que es el efecto retroactivo de la ley. Si es en perjuicio, yo no puedo hacer un efecto retroactivo. A mí me sancionan por un delito que amerita sanción corporal, prisión oficio, prisión, prisión de ley, que amerita cárcel. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando a mí me detienen, la ley decía que yo iba a ser culpado de unos 6 meses a 5 años por el delito que cometí. X delito. De 6 meses a 5 años. Pero llega una reforma donde dice que no, que por la gravedad del delito y atendiendo a los factores que conminaron o que llevaron a ese delito, la pena es de 5 años a 25 años. Ah, ¿sabes qué? Pues sí, pelas. La ley dice esto y te vamos a perjudicar. No, en el momento que yo cometí ese delito, estaba vigente esa ley. Entonces, no me vas a poder sancionar con una ley nueva, porque eso es hacer efecto retroactivo en perjuicio. Pero, ¿qué creen? Si esa ley dice que si mostró buen comportamiento, trabajó, pagó cubrió la reparación del daño, entonces, y ya lleva la mitad más un día de sus años de prisión o de su sentencia, o ya concluyó al menos del 30 al 50% de su sentencia, entonces se le otorgará la libertad bajo los beneficios de ley. Entonces,
ese efecto retroactivo en beneficio se me va a corresponder y yo lo voy a solicitar. Entonces, retroactividad en perjuicio, no. Retroactividad en beneficio, sí. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos si no es mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y en el que se cumplan las formalidades procedimentales y conforme a las leyes expedidas anterior al hecho. A mí no me van a poder detener por ningún motivo si es que no se me dice qué delito cometí y si hay una orden donde un juez está solicitando mi presencia ante él para juzgárseme a través o por este medio. Los juicios de orden criminal queda, en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. Por ejemplo, un delito de feminicidio. Bueno, lesiones simples. Yo iba caminando, iba con mi pareja, una persona voltea, ve feo a mi o ve de una manera libidinosa o impura a mi esposa y pum, a mi pareja y le agarra una pompa. Entonces yo volteo, pum, le doy un izquierdazo, cae al suelo y en el suelo lo empiezo a agarrar, lo pateo y le provoco esas lesiones. Ah, ¿sabes qué? Pues me detienen, me ponen a disposición de la autoridad competente y se me va a juicio. No, pues, ¿sabes qué? Pues es que tú te pasaste de lanza, tú sabías defenderte y le pusiste una sanguaciza que pues no, pues tú sabías defenderte, él no. Pues ¿qué crees? Ahí te van 50 años porque te pasaste de lanza, mira, lo dejaste como Santo Cristo y casi no la cuenta. Ahí es por simple analogía, porque yo sé, yo creo que tú sabías y por eso que sabías, lo surtiste. No, claro que no. Si la ley dice que por lesiones simples se le va a dar de 6 meses a 2 años, entonces yo voy a ver qué fue lo que lo motivó, cuál fue su atenuante. Si es una persona que, además esta atenuante, tiene un modo honesto de vivir, eh, tiene un trabajo y es primo delincuente, entonces voy a ver, ¿sabes qué? Te voy a aventar 6 meses, pero como son menos de 5 años, tu proceso lo vas a llevar en libertad, nada más tiene que estar viniendo a firmar y pues, ay, dale una lanita al pobre, pues ya lo dejaste todo guameado, todo morado, pues ahí pásale, la reparación del daño asciende a tanto, lo conmuto, lo pago y quedamos todos libres. A esto es a lo que se refiere este artículo, este párrafo de este artículo. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. A falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Esto es en torno a civil. Tal cual dice la ley, así se cumplirá. Si no, nos vamos a enfocar al principio de derecho. ¿Qué dice el derecho? Que deberá respetarse esto. Entonces aplico eso. El artículo 15 nos habla sobre los tratados internacionales, pero dice que no, la extradición, perdón, nos habla sobre la extradición y nos dice que aunque se hayan celebrado tratados internacionales de extradición, no vamos a extraditar a una persona meramente porque es un preso político o aquellos que cometieron un delito allá en su país, se vienen para acá y aquí, por cuestiones de tratados internacionales, se le detiene y el país solicita su extradición. Pero sí, se fugó de la cárcel. ¿Pero por qué? Porque estaba siendo víctima de tortura, víctima de subyugación o simplemente lo tenían como esclavo. Su catalogación era como esclavo. Entonces, ahí no vamos a nosotros a autorizar, o el Estado mexicano no va a autorizar esa extradición. ¿Por qué? Porque México, como forma parte de estos derechos, de estas convenciones de derechos humanos, no va a permitir el trato de esclavo a otras personas. Se le dejará, aquí se le sancionará conforme al delito que cometió allá, pero nunca se extraditará donde es una persona torturada con la condición de esclavo o que se ha sometido a tratos inhumanos o tratos indignos.
Dice, no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de presos o reos políticos, ni para la de aquellas delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Tal cual se los comenté hace rato, pero de diferente manera. El artículo 16 nos habla de que nadie va a poder ser detenido o molestado en persona, bienes, posesiones, si no es por el mandato escrito de un juez. Vamos a tener nosotros derecho a que se nos protejan nuestros datos. Toda empresa o toda dependencia tiene que tener un aviso de privacidad donde les dice que si ustedes lo autorizan, sus datos serán publicados para fines comerciales o fines de control de calidad. Si ustedes dicen que no lo autorizan, entonces sus datos tendrán que ser tratados con con esa reserva, con esa secrecía que a los que están obligados estos organismos, estas dependencias. No podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que se preceda una denuncia o querella. Si yo no cometí ningún delito, no se podrá ejecutar una orden de aprehensión porque no hay un antecedente legal o un antecedente previo que haya sido una falta o que haya sido una conducta tipificada por una ley como un delito. El artículo 17 de la Constitución me dice que queda prohibida la pena de prisión por deudas de carácter puramente civil. Si yo le debo a Coppel, no me pueden meter al bote, no me pueden detener ni me pueden meter a la cárcel. Entonces, pero tampoco esa deuda, si yo fallezco, se le va a transmitir a mi familia. Ahora sí que un dicho muy vulgar, muerto el perro, se acaba la rabia. Si yo fallecí, mi deuda fallece conmigo, no es una deuda hereditaria. Las deudas no se heredan. Dice, instruye la prohibición de la venganza privada, pero al mismo tiempo se establece la facultad de que toda persona a demandar justicia y respeto a sus derechos ante los órganos que sean competentes. Las deudas civiles no originan privación de la libertad. Entonces, aquí, donde instituye la prohibición de la venganza privada, es la ley, prohíbe la ley del talión. Tú me la hiciste, yo te la hago. Lo que manejaba Código de Hammurabi y lo que manejaba el cilindro de Ciro el Grande. El artículo 18, los derechos de la persona. Aquí nos habla de los derechos de las personas detenidas o imputados o vinculados a un delito, por un delito, perdón. Y también nos habla y sienta las bases del tratamiento penitenciario. ¿A qué está obligada la persona dentro de esa institución penitenciaria? El artículo 19 nos habla de que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de las 72 horas. Si yo estoy detenido, yo no puedo exceder a más de 72 horas sin que se me indique cuál es mi delito o se me ponga a disposición de una autoridad, de un juez, para que éste solicite esa vinculación a proceso. El artículo 20 encierra todas las garantías de que goza todo individuo sujeto a una averiguación o a un proceso penal. Entonces, este artículo 20 me habla sobre precisamente esos derechos o ese proceso, ese procedimiento legal. Entonces, todos tienen derecho, pero si está sujeto a una averiguación o a un proceso penal, se va a quedar encerrado y aquí es donde van a nacer los derechos básicos que tiene la víctima. Aquí es donde tú, agresor, vas a respetar y yo, autoridad, voy a brindar esos derechos a la víctima. Y en el artículo 21, que es en el que se fundamenta el actuar de todas las policías, y dice que la persecución de los delitos competirá al Ministerio Público y a las policías que bajo su mando
y conducción facultará para la investigación de los delitos y persecución de los infractores. El artículo 22 nos habla sobre las penas, la prohibición de las penas degradantes, tormentos o torturas y penas de muerte. Esta fue una modificación. Antes había solo en México una parte de la sociedad era sancionada a pena de muerte y eran los militares, siempre y cuando fueran y se les comprobaran delitos de de traición contra la nación. También contempla la humanización de las penas. Dependiendo de la persona, es el tipo de pena que se le va a dar y el tipo de trato que se le va a dar. No va a haber penas humanitarias ni excesivas. Las garantías sociales nos van a hablar que son derechos relacionados con salud, trabajo, educación y vivienda. También aquí vamos a meter las de propiedad. El artículo 3 nos habla de que quedan prohibidas las penas infamantes, marcas, tormentos y penas de muerte. Contempla la humanización de las penas, prohibiendo el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la cosificación de bienes y de cualquier otra sanción inaudita. Aquí el artículo 22 nos habla de la instauración de la ley de ejecución y sanción de penas. Y aquí nos habla de que no podemos implementar penas, tormentos o todo aquello que sea deshumanizado o que sea infamante hacia el ser humano y violente sus derechos. El artículo 27 nos dice que todo, las aguas, las tierras, minas, todo el terreno nacional es propiedad del país. No es de nadie ni le pertenece a un individuo en particular. Solo se transmite ese dominio a los particulares a lo que viene siendo la propiedad privada o el pago del predial. Todos en su casa, el terreno es propiedad del país, pero ustedes al pagar ese predial están pagando el derecho a vivir en ese terreno y que momentáneamente sean ustedes los dueños, no del terreno, pero sí de la construcción donde están habitando. El artículo 123 nos va a hablar precisamente de ese trabajo, de que nosotros tenemos derecho a un trabajo digno y útil, y de que ese trabajo digno y útil nos dé una remuneración económica y que nos ayude a poder vivir dignamente y de aquí se derive hacia arriba en escalada, todos los demás derechos se cumplan. Retos para la aplicación. Aquí los principales retos para esta aplicación es la negligencia constante de las autoridades, la falta de empatía o simplemente la involuntariedad de ellos, que es la desigualdad del acceso a la justicia, aparte de los abusos de autoridad y la violación de estos derechos, la criminalización de la protesta social. En esta criminalización de la protesta social es cuando vemos que son protestas pacíficas, pero vemos Palacio de Gobierno cercado por vallas, vemos a Palacio de Gobierno cercado por policías antimotines con cascos, escudos, tromblones, 37 milímetros, que son los que nos van a disparar gases irritantes, gases pimienta, proyectiles de pintura para identificar a los manifestantes. Entonces, todo esto es la parte de la criminalización de la protesta social, siempre y cuando no sea una protesta agresiva y altere el orden público. Problemas de impunidad. Ok, esos son los retos para poder aplicar de manera correcta. Y ante estos retos son los que se está implementando y se está dando ese plus o se está dando ese extra la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal para que todos estos retos disminuyan al mínimo y sean lo mayor posible para que se puedan cumplir. Diferencia entre garantía individual y derechos humanos. Okay. Derecho humano. El derecho humano es el concepto general
de libertades y protecciones inherentes a todos los seres humanos, mientras que una garantía individual son los mecanismos específicos que protegen esos derechos a nivel jurídico. Más simple, derecho humano es la libertad y la garantía individual es la protección de esta libertad, ¿ok? Derecho humano, yo puedo hacer lo que quiera. Garantía individual, la ley que me va a proteger que yo haga lo que quiera, siempre y cuando no sea un delito. Derechos humanos, ahora sí, son derechos universales inherentes a todos los seres humanos, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros tratados internacionales. Por ejemplo, un derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la igualdad, a la vivienda, al trabajo digno, a una alimentación sana, suficiente, nutritiva, a la educación. Garantía individual son los mecanismos y herramientas legales que protegen a los derechos humanos en el sistema jurídico nacional. Son los remedios o protecciones que el Estado ofrece para que los derechos sean respetados y se pueda hacer valer su ejercicio. Ejemplo, el juicio de amparo, la acción de protección, la denuncia, las medidas restrictivas o las medidas cautelares de restricción, donde yo le prohíbo a una persona acercarse a tal o cual lugar o a tal o cual persona. ¿Qué relación tienen? Pues los derechos humanos son el fundamento, la base, mientras que las garantías individuales son el mecanismo que los hace efectivos y los protege en el contexto nacional. Esta es su relación. Sin derechos humanos no hay garantías individuales y sin esta garantía individual no va a haber derechos humanos. Entonces está así, en una balanza equilibrado. ¿Qué significa la dama ciega? La dama de la justicia. Uno, nos habla de que la justicia es una mujer. Porque una mujer es imparcial, se puede decir que es un poco más ecuánime que el hombre y no actúa visceral como el hombre. Entonces nos habla, y aparte de que la imagen de la mujer siempre se ha tenido como que es una persona justa y legal. Entonces, eso nos habla la mujer. ¿Por qué vendada de los ojos? Ah, porque la justicia es ciega. Entonces, no debe ver hacia un lado, no debe ver hacia el otro, debe ser totalmente imparcial. Y si yo no veo a las personas, yo los voy a juzgar por igual. La espada hacia el piso, la espada asemeja o simula la justicia, el bien y la sanción. Y la balanza simula precisamente esta relación, este equilibrio entre los derechos, entre las garantías. Es ese balance entre lo bueno y lo malo, en que yo no voy a hacer esto, ni voy a hacer esto. Tengo que estar a la par. Esa justicia tiene que ser pareja para todos y debe ser equilibrada. A eso se refiere en el símbolo de la dama de la justicia. Esa relación, ese equilibrio entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre la garantía y el derecho. Esa balanza es lo que nos da el equilibrio en la sanción, la imparcialidad y lo justo. Eso significa a grandes rasgos la dama de la justicia o la dama ciega. La confusión que hay. A veces se confunden porque ambos términos se refieren a protecciones de los ciudadanos, pero los derechos humanos son la esencia de la libertad, mientras que la garantía son los mecanismos que van a hacer valer esa esencia. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a ver, esto es lo que nosotros debemos entender. La diferencia, si se fijan, es muy delgada la diferencia y sí se puede prestar a malas interpretaciones o a equivocaciones. A que yo llegue a confundir, como antes, que una garantía individual era lo mismo que un derecho humano. El derecho humano es inherente a todos, mientras que la garantía individual es un mecanismo que va a defender y a proteger
de una manera específica a cada una de las personas, porque lo que a mí me sirve de una ley posiblemente no le sirva a otro. Y si a mí me protege de una violación de derechos humanos contra mi salud y el otro lo merece de un derecho a su vida, entonces no nos va a servir lo mismo, aunque sea la misma ley penal, va a dividir a él fue la vida y a él fue la salud. Entonces vamos viendo y le vamos a dar a cada quien ese mecanismo de protección que de acuerdo a la ley proteja esa libertad, proteja ese derecho humano que a todos corresponde. Ok, hasta aquí terminamos nuestra cuarta clase. Vamos a la mitad del módulo. Espero tengan dudas o espero se pongan en contacto, cualquier pregunta. Luego les voy a hacer llegar, nomás que estoy haciendo una recopilación. Ya que vayamos casi a terminar el módulo, les voy a hacer llegar una recopilación de artículos, les voy a hacer llegar una recopilación de documentos que he estado utilizando para estas presentaciones o donde ustedes pueden soportar o pueden consultar todas las dudas o soportar esos derechos y hacer que la autoridad respete y obligar a que esa autoridad respete y promueva esos derechos. Clases que nos siguen va a ser medidas de protección. Lo vimos, amparo, lo que es la seguridad jurídica. Después de estos amparos vamos a ver temas como, por ejemplo, ah, otros tipos de mecanismos de protección y cómo se aplican esos mecanismos de protección. Permítanme, ahorita se los voy a enseñar. Permítanme. Ok, ok, ok. Aquí lo tenemos. La clase de ayer fue principios rectores. Esta fue garantías individuales en la Constitución mexicana. Nuestra clase siguiente, el siguiente lunes va a ser garantías de protección, juicio de amparo y otros mecanismos que tenemos. La clase del martes de hoy en 8 va a ser violaciones a los derechos humanos y cómo documentarlos, cómo presentar esa queja y qué requiero yo para presentar esa queja ante las comisiones. Cultura de paz, igualdad y no discriminación y perspectiva actual y retos de los derechos humanos en México. Estas van a ser nuestras últimas clases. Estas son nuestras últimas clases. Entonces estamos hablando de aproximadamente 2 semanas más o menos. Entonces, en estas 2 semanas vamos a checar nosotros todas estas dudas o comentarios que tengamos. De igual manera voy a checarlo y voy a hablar con la licenciada Tania para ver si ellos son los que van a aplicar las evaluaciones o yo se las voy a mandar. La evaluación final para la acreditación del módulo. Si me dicen que yo soy el que la tiene que hacer, no se preocupen, no pasa nada. De 600 preguntas, 200 no va a pasar. No se crean, mis exámenes cuando muchos son de 20 preguntas cuando son módulos, salvo que la institución me diga que tiene que ser de un poco más, entonces ya veríamos nosotros para adaptar esas preguntas. Si es la licenciada Tania quien les va a decir cuántas van a ser preguntas o ellos les van a mandar los exámenes, entonces pues yo ahí ya no. Ok, entonces espero sus comentarios, sus dudas, preguntas, cualquier consulta, ya saben, ahí está mi número, ahí va en la presentación y estoy a sus órdenes de lunes a viernes, de 8 de la mañana aproximadamente a 10 de la noche que ando apagando el teléfono por actividades de docencia que tengo en otras escuelas, es los horarios que yo manejo para estar consultando dudas, preguntas o hacer algún tipo de comentario o, ¿sabe qué? Me interesaría ver, aparte dentro de esto, yo vi este tema, lo podemos tocar, acoplamos el programa y si está dentro de lo que vamos a ver, lo vamos acoplando y si no, hacemos un espacio para
acoplarlo al final de la clase. ¿Ok? Entonces, quedo a sus órdenes. Tienen mi número, tienen mi correo, o a través de la licenciada Tania, cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento o cualquier duda, quedo para servirles. ¿Sale? Nos vemos la siguiente clase.